Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al lanzamiento del libro Reflexiones Constitucionales, Aportes para la Nueva Constitución. Mi nombre es Alejandra Fischer, yo soy abogada, asesora legislativa, específicamente del equipo del senador Alfonso Durresti, y en esta oportunidad voy a estar moderando este espacio. Esta publicación nace a partir del esfuerzo realizado entre la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado del año 2020, el año pasado, a cargo del senador Alfonso Durresti, en colaboración con la Biblioteca del Congreso Nacional. Y en estas hojas se recopilan y se sistematizaron las exposiciones de varios académicos y académicas de varias universidades a lo largo de Chile que analizan 5 temas en específico. Voy a enumerar los temas y agradecerle a los profesores y las profesoras que participaron de esta instancia, quienes nos enriquecieron con sus conocimientos y aportaron también a esta publicación. El primer tema fue Género y Nueva Constitución. En esta participó la profesora Viviana Ponce de León, que nos acompaña en esta instancia, Claudia Sarmiento, Verónica Undurraga y Yanira Zúñiga. El segundo diálogo se trató sobre pueblo originario y nueva constitución. Nos acompañó Amaya Alves, que también está en esta presentación del libro, la profesora Nancy Yáñez y el profesor Salvador Millaleo. El tercer diálogo versó sobre el tema del rol del Tribunal Constitucional. Ahí estuvo la profesora Ana María García, el profesor Fernando Atria y Felipe Paredes. El cuarto tema trató sobre el régimen de gobierno y descentralización. Nos acompañó la profesora Miriam Enríquez, Francisco Zúñiga y Rodrigo Pica. Por último, terminamos y cerramos el ciclo con el tema de agua y medio ambiente y nueva constitución. Y en esta oportunidad nos acompañó la profesora Tatiana Celume, Verónica Delgado, Ana Lía Uriarte y Alberto Cudú. Les agradecemos enormemente la participación en estos diálogos y el esfuerzo luego de enviarnos sus publicaciones para hacer esta recopilación que hoy día estamos lanzando. Les recordamos que esta publicación va a tener formato virtual y se podrá descargar desde ahora desde las páginas de la Biblioteca del Congreso Nacional. La idea y el objetivo de esta instancia y de este esfuerzo era poder insumar a los constituyentes de estas temáticas que creemos que van a ser muy relevantes en la discusión de la Convención Constituyente, y también insumar a la ciudadanía, quienes quieran nutrirse de la discusión política y teórica de estos temas. Sin más preámbulos, le damos la palabra al senador Alfonso Durresti, quien fue el impulsor de esta idea y de esta publicación que hoy día con mucho orgullo lanzamos. Bueno, parece que el senador está con algún problema técnico. En ese caso le damos entonces la palabra al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez, y luego le damos la palabra al senador. Ahí estoy bien. Hola, buenos días a todas, a todos. Encantado de estar en esta reunión que tiene muchísima importancia para nosotros, dado el contenido de la obra que estamos en su lanzamiento. Quiero en primer lugar, obviamente, saludar al senador Alfonso Durresti, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución del Senado del año pasado, y como siempre, ha confiado en la Biblioteca del Congreso para realizar actividades, y en este caso muy particular, estos diálogos constitucionales que dieron vida a la publicación que hoy se presenta. Y también saludar a todos los participantes y al equipo de la biblioteca que ha participado en el diseño de esta obra. Quiero saludar también a los señores congresistas, senadores y senadoras, diputadas, diputados, integrantes también de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara que están interesados obviamente en este lanzamiento y en este libro, a todos los parlamentarios que nos siguen y a todos a quienes se han conectado a esta transmisión que va a quedar por lo más disponible para que se siga viendo a través de
las plataformas tanto del Senado como de la biblioteca. Hace más de un año y por encargo de nuestras autoridades del Senado y Cámara de Diputados, la biblioteca ha asumido la tarea de contribuir al proceso constituyente que está en curso. Y obviamente que esto ha llevado un ritmo muy diferente y acontecimientos que van evolucionando día a día. No obstante, nosotros estamos dispuestos, junto con el senador y los parlamentarios, de contribuir al éxito. ¿Perdón? Estamos comprometidos con el éxito de esta gran tarea nacional republicana de darnos una nueva constitución. Y para eso vamos a colocar todos nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestro interés para contribuir a todo el mundo que deseen participar de este magno proceso. Bien, hemos levantado una plataforma web con recursos de información elaborado por nuestros profesionales de la biblioteca para acceso a toda la ciudadanía a través de nuestro portal web. Se llama el Proceso Constituyente, que yo creo que es uno de los sitios más ricos en información, es una especie de léxico y por supuesto que los inviten a que lo visiten. Y este libro está publicado, obviamente que va a quedar también ahí disponible. Es además uno de los sitios más visitados en Chile respecto a esta temática. Y le informaba yo al senador de Urresti que además ahí vamos a colocar una serie de herramientas muy novedosas, entre ellas un comparador de constituciones del mundo, que la hemos estado trabajando con ayuda internacional. Van a haber 51 o 53 constituciones del mundo en español, en las cuales se van a poder hacer comparaciones respecto a temáticas con ontologías que están desarrolladas por los profesionales de la Universidad de Oxford. Y por lo tanto, eso va a estar estandarizado y vamos a poder hacer búsquedas muy interesantes para el análisis, sobre todo los constitucionalistas, y también la vamos a dejar a disposición de los ciudadanos para que puedan experimentar y jugar, entre comillas, respecto a este tema. No les quiero dar una lata porque ustedes ya conocen la biblioteca, a plena disposición de ustedes, muy contentos con el resultado de esta obra y esperamos seguir contribuyendo con más iniciativas de este tipo. Felicitar a los exponentes, que es un aporte muy importante para la comunidad parlamentaria y en realidad para la sociedad en su conjunto. Así que muchas gracias. Espero que me hayan escuchado. Sí, perfecto. Muchas gracias, vale. Director. El senador Urresti está con algún problema técnico, así que vamos a continuar con las palabras de los expositores invitados a este lanzamiento. Viviana Ponce de León, ella es profesora de la Universidad Austral de Chile, participó en los diálogos constitucionales, específicamente en el primer diálogo que versó sobre el tema de género y nueva constitución. Viviana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y te damos la palabra para que nos cuentes tu experiencia y tus apreciaciones sobre la publicación y el proceso constituyente en sí. Gracias, Alejandra. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera celebrar esta iniciativa conjunta del Senado y de la Biblioteca Nacional del Congreso de publicar el libro Reflexiones Constitucionales, aporte para la nueva Constitución. Y quisiera además agradecer que me hayan invitado a participar de su lanzamiento y tener la oportunidad de compartir con Amaya, Pedro y Cristian. Hay varios aspectos de este libro que a mi juicio son muy destacables. Uno de ellos es que se procuró que en esta publicación se incorporaran miradas diversas en términos de género y en términos territoriales, de manera que de las 17 personas que participamos, 7 son de regiones, 11 son autoras y 6 son autores.
Me parece también sumamente valioso el propósito que asume este libro de ofrecer insumos para la labor de la Convención Constitucional, por un lado, y contribuir a la educación cívica y propiciar la participación efectiva e informada de la ciudadanía en el proceso constituyente, por el otro. En este sentido, creo que es importante mencionar que, aunque las contribuciones que conforman esta obra fueron escritas por académicas y académicos, no se trata de textos dirigidos a la academia, no le hablan a la academia. Al contrario, son textos relativamente breves y que ocupan un lenguaje accesible para quienes no son especialistas en derecho. Además, creo que es muy notable que este libro comprende algunos de los principales tópicos que han marcado las movilizaciones sociales y el debate constituyente hasta ahora, que se reflejan en sus 5 capítulos, como bien lo mencionaba Alejandra: género, pueblos originarios, rol del Tribunal Constitucional, descentralización, agua y medio ambiente. De hecho, la relevancia de algunos de estos temas trascienden la agenda constituyente misma y han tenido un impacto muy decisivo en la discusión pública. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto de ley que garantiza la paridad de género en la presentación de candidaturas y en la integración del Congreso Nacional, o en el proyecto de ley que establece la paridad de género en los directorios de empresas públicas, o en el recientemente aprobado proyecto de ley que faculta al presidente de la República para asegurar el uso prioritario del agua para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia durante la vigencia del estado de catástrofe. Y en ese sentido se trata de una obra sumamente pertinente y oportuna. Para quienes nos están viendo o escuchando ahora y con el propósito de despertarles interés por el libro, quisiera contarles brevemente acerca del primer capítulo sobre género y nueva constitución, en el que las profesoras Claudia Sarmiento, Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga y yo reflexionamos acerca de qué significaría incorporar un enfoque de género en la nueva constitución. Y aunque cada una de nuestras contribuciones tiene diferencias de enfoque y de énfasis, hubo varios puntos de consenso finalmente. Por ejemplo, una idea que está presente ya sea de manera explícita o implícita en las 4 contribuciones es que la incorporación de un enfoque de género en la Constitución supone una aproximación transversal. Y con esto quiero decir que el enfoque de género se proyecta en la Constitución como un todo, en su lenguaje, en su catálogo de derechos, en la forma de gobierno y de Estado que ella define, en la integración y atribuciones de los distintos órganos del Estado, y por lo tanto no es algo que se agote en un solo artículo o en un solo capítulo del texto constitucional. Otra de las ideas recurrentes es que si se piensa en el propósito último de promover y alcanzar la equidad de género, la Constitución es el punto de partida, un comienzo. Como bien lo dice una de las autoras, no es la batalla final. Y esto se debe a que las normas constitucionales suelen ser relativamente abiertas y vagas, y por lo tanto es necesario que luego sean materializadas, que se les dé operatividad mediante la actividad política ordinaria a través de leyes y de políticas públicas que permitan ir actualizando esas normas, recogiendo las distintas comprensiones sociales que van surgiendo de ellas y respondiendo a los desafíos que se nos van planteando con el tiempo. Finalmente, una tercera idea que está presente en este capítulo es que la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones permite incidir en el contenido de esas decisiones, que puede parecer algo muy obvio, pero que sin embargo es sumamente significativo. Y esto es válido para cualquier espacio de toma de decisiones, sea público o privado, pero resulta especialmente crítico en el ámbito público, porque la ausencia de una participación de las mujeres que refleje de manera fiel su presencia demográfica en la sociedad hace más probable que la representación de sus intereses sea inadecuada y sesgada. Y eso no necesariamente se debe a un propósito deliberado de excluirlas, sino a que ciertas experiencias de vida y necesidades de las mujeres son epistémicamente inaccesibles para otros. Esta, por supuesto, es una lógica que trasciende la representación de las mujeres y que es replicable respecto de los pueblos originarios,
de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes y de las diversidades sexuales, entre otros grupos. Este último punto me lleva a volver a enfatizar la importancia de iniciativas como esta que, primero que todo, dan cuenta de un espíritu republicano, que buscan promover la reflexión, que abren ciertas ideas al debate, que aportan insumos técnicos, pero que por sobre todo nos invitan en alguna medida a que veamos el proceso constituyente desde la mirada de los territorios, desde la mirada de las mujeres y desde la mirada de los pueblos originarios, solo por mencionar algunas categorías de actores que tradicionalmente han estado ausentes del imaginario constitucional y por esa vía contribuir a la gestación de una nueva constitución tan inclusiva como sea posible. Espero que con estas palabras les anime a descargar y leer este libro y con eso termino entonces mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. El senador continúa con problemas técnicos, así que vamos a seguir dando las palabras a los otros invitados. Vamos a continuar con la profesora Amaya Alves. Ella participó del seminario también en la segunda instancia, el segundo diálogo específicamente en el referido a pueblos originarios y nueva constitución, y además es constituyente electa así que por el distrito 20. Así que, profesora Amaya, le damos la bienvenida, le volvemos a agradecer y le doy la palabra para que nos cuente su experiencia y, bueno, usted acá tiene una doble militancia porque participó del seminario y además va a estar dentro de la convención. Perfecto, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación, felicito la iniciativa, ¿no es cierto?, del Senado de la República en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, dos órganos muy importantes, necesarios, republicanos, y que yo creo que van a ser, llamémoslo así, aliados en la tarea de la Convención Constitucional. Me parece que la temática que voy a comentar y que es uno de los, podríamos denominar, elementos centrales en este texto, Reflexiones Constitucionales, Aporte para la Nueva Constitución, dice justamente en relación con la inclusión de los pueblos originarios como parte del órgano constituyente y uno podría prever como parte relevante de la nueva Constitución. Y esa inclusión pone término a lo opuesto, a un periodo bastante importante de exclusión. Yo aquí voy a referirme en general a la inclusión de pueblos originarios o a la demanda, a los desafíos de la inclusión de los pueblos originarios en la nueva Constitución, y es una parte del texto que abordamos en conjunto con los profesores Salvador Millaleo y Nancy Yáñez de la Universidad de Chile. Me pareció muy interesante, como recién Viviana Ponce de León da cuenta de que hay elementos transversales, aunque cada una de las autoras, ¿no es cierto?, lo abordó con ciertas perspectivas o características. A mí me parece que en los tres textos, tanto el de Salvador como el de la profesora Yáñez como el mío, damos cuenta de dos elementos centrales. Por un lado, el cambio de paradigma que se propone y que se produce en el derecho internacional durante el siglo XX, que en el fondo pone término a una mirada del derecho internacional que también había estado sujeta a un estándar de civilización. El derecho internacional originalmente nace como el derecho de los estados civilizados, el derecho de los estados que podían ser imperios y que podían someter al resto del globo, del mundo, ¿no es cierto?, imponiendo ese estándar de civilización. Es lo que ocurre en América a través de la llegada del Imperio Español y del Imperio Portugués. Porque estas tierras, y si uno ve la carta que envía Cristóbal Colón a los reyes, cuando llega a la isla de Guanahani, le dice que la isla está habitada por numerosos naturales. Y aún así, en uso de ese estándar de civilización, a la época denominado derecho de gente, cree que puede tomar posesión del lugar y renombrarlo. Y le pone nombres asociados justamente a la cultura hispana.
Y entonces lo que quiero decir, esa mirada del estándar de civilización que trajo a los imperios a América y que hizo tomar posesión de estos lugares, pues tiene un giro importante, yo diría casi copernicano, en el sentido de una mirada que ve a los pueblos originarios en el derecho internacional como sujetos de derechos, como iguales políticos, como sociedades permanentes. Y entonces supone aceptar la diversidad de sus territorios, supone aceptar la diversidad de sus instituciones, y aún más importante, me parece, para el derecho, supone aceptar que existe un derecho propio indígena, que los pueblos originarios no solo tienen instituciones, idioma, cultura, sino que tiene un derecho propio, un ordenamiento jurídico propio. Y eso supone abrirse hacia el pluralismo jurídico, que es una expresión, en el fondo, que da cuenta de esta diversidad de ordenamientos jurídicos, reconociéndole igualdad entre ellos. Y aquí voy al segundo punto en que me parece que todas nuestras contribuciones confluyen o se articulan. Tanto la profesora Yáñez como el profesor Millaleo y yo misma damos cuenta de que ese giro en el derecho internacional, ese término del estándar de civilización, incorporando a los pueblos originarios como titulares de derechos fundamentales, titulares en distintos ámbitos, en ámbitos territoriales, tanto materiales como inmateriales, no se ha traducido en el plano interno chileno en una armonización del derecho internacional. O sea, hay elementos que están en el derecho internacional, hay elementos que incluso han sido reconocidos en tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que lamentablemente no han permeado el ordenamiento interno. O sea, no se han traducido en reformas del ordenamiento interno chileno que suponga la adopción de ese nuevo paradigma, de mirar a los pueblos originarios como iguales, de reconocerlos como iguales a la vez que reconocemos la diversidad. O sea, la igualdad finalmente no es una igualdad formal, debe ser una igualdad material. Debemos reconocer la igualdad aceptando el lugar y las diferencias, ¿no es cierto?, que permean a cada uno de estos pueblos. Por tanto, me parece que parte de lo que vimos en las calles a partir de octubre del 2019 fue justamente la demanda de reconocimiento, el término de la exclusión de los pueblos originarios. La bandera de la demanda asociada a los pueblos originarios fue uno de los símbolos que vimos en todas las calles a lo largo y ancho de Chile. Y ese apoyo de la ciudadanía para reconocer la existencia de la diversidad, no solo de modo simbólico, sino que dotando a dicho reconocimiento de contenido, supone en la nueva Convención Constitucional abordar derechos fundamentales diferenciados, como el derecho a la tierra y al territorio, el derecho al autogobierno, la forma de vincularse con el medio ambiente, entre otros grandes desafíos, la titularidad de derechos de la naturaleza, por ejemplo. Estamos entonces en un punto de la historia de Chile en que debemos cómo nos conocemos, como un Estado-nación homogéneo y unitario, que es lo que ha sido que históricamente hemos tenido hasta ahora, imbuido de esa 9, o aceptar este giro que ya se ha producido, me parece, en la cultura, en el reconocimiento ciudadano, en el derecho internacional, y creo que somos, y por eso es importante que la nueva Constitución lo aborde, un Estado diverso e intercultural. Y por ello debemos construir este marco de convivencia, esta norma con la honre, y que el ser un Estado, una sociedad mestiza y por tanto un Estado plurinacional, lo digamos, yo diría con gran alegría, con gran dignidad, y mirando de frente al siglo XXI. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Amaya. La región de Los Ríos. Pedro, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Primero que todo, saludar a
quienes nos acompañan, con quienes compartimos hoy día esta conversación, a Viviana Ponce de León, a la constituyente electa, ¿cierto? A Maya Alves, a Cristian Monkeberg, que imagino también que está por ahí, a los académicos y académicas también que acompañan hoy día el lanzamiento de este libro y que participaron en su gestación, en los espacios de reflexión y discusión que se generaron. Y agradecer especialmente al Senado por la invitación, al senador Durresti, ¿cierto?, como expresidente de la Comisión de Constitución, y agradecer el impulso que junto a la Biblioteca del Congreso Nacional se ha hecho para construir un libro, un documento que constituye un aporte a la discusión, a la deliberación constituyente hoy en día y a la información de la ciudadanía sobre temas tan importantes, ¿cierto?, como género y nueva constitución, pueblos originarios, el rol del Tribunal Constitucional, el régimen de gobierno y la descentralización, agua, medio ambiente. Y continúo en la línea también de lo que decía la constituyente electa y académica en su doble militancia, ¿cierto?, Amaya Alves, respecto de la necesidad de aprovechar este momento histórico para generar puntos de inflexión en la construcción de Estado, en la forma en que vemos la sociedad, desde su diversidad, desde su complejidad, entendiendo no solo que es necesario construir este nuevo Chile con todos los pueblos originarios, con paridad, sino también con las diversidades sexuales, con las personas en situación de discapacidad, con los inmigrantes, y cómo tenemos un tremendo desafío de cara a la construcción del reglamento de la constituyente para poder generar procesos amplios de participación popular e inclusiva. Solo así creo que se puede construir una constitución duradera en el tiempo y que goce de una base de amplia legitimidad popular. Yendo a la materia que nos convoca, el libro, yo quiero centrarme en un punto específico, en un capítulo específico del libro que hizo relación con descentralización, con el régimen de gobierno, pero específicamente con descentralización y con los gobiernos locales. Desde mi perspectiva también de ex concejal de Valdivia, y hoy día constituyente, y antes pasé por la municipalidad de Valdivia, a los 28 años resulté electo concejal, y tengo una mirada también desde ahí, desde esa experiencia municipal, respecto del rol que deben jugar los municipios en este nuevo Chile, los gobiernos locales. Y parto citando un par de párrafos del libro, y lo decía Miriam Hernández, el desafío del proceso constituyente, Miriam Hernández Viñas, que entiendo que también está presente acá, el desafío del proceso constituyente es que la Convención Constitucional funcione bajo lógicas de participación, de amplia participación y apertura a la ciudadanía, para que también tenga una perspectiva territorial y descentralizada. No podemos incurrir, decía ella, en los mismos errores de pensar una nueva constitución solo nacional. Rodrigo Pica decía que tenemos el desafío de deconstruir paradigmas anquilosados, la necesidad de la deconstrucción de los mitos portalianos, de modo de empoderar al ciudadano a nivel de participación local y empoderar a las regiones como sujetos de decisiones políticas y de gestión. El Estado, afirmaba él, el Estado unitario es una pirámide la cual está culturalmente militarizada por excelencia, más allá de que el mando sea civil. Y pensando también desde la perspectiva de la necesidad de la redistribución del poder, y de no solamente caer en lo que ya sabemos respecto de lo que han sido los procesos constituyentes latinoamericanos o el constitucionalismo latinoamericano respecto de las frondosas declaraciones de derechos, más no la intervención en lo que Roberto Gargarella llama, ¿cierto?, la sala de máquinas, donde se mueven las palancas del poder y impacta estos movimientos o estos no movimientos, ¿cierto?, en la efectiva realización después de los derechos sociales. Y creo que hay una excelente oportunidad, no solamente
avanzando cuestiones en las que estoy de acuerdo y cuyas lecturas del capítulo de descentralización han sido sumamente clarificadoras en el Estado regional, ¿no? Eliminando en el futuro a los delegados, transformando los consejos regionales en asambleas regionales, construyendo una hacienda regional, de modo de equilibrar, ¿cierto?, la descentralización política con la administrativa y la financiera. Sino también, y creo que es fundamental, para darle expresión y para acercar el Estado, para construir un Estado que sea legítima expresión de la diversidad del país, creo que es fundamental transformar las municipalidades en verdaderos gobiernos locales. Creo que ese es un desafío también de esta nueva constitución, pasar de entes que no sean solamente administrativos, o sea, pasar de entes que son solamente hoy día administrativos y que tienen legitimidad popular a verdaderos gobiernos locales. No se trata solamente, como ha dicho también por ahí una nueva asociación de municipios constituyentes, de facultades, de más facultades, atribuciones o más recursos, sino de construir verdaderos gobiernos locales y verdaderas democracias locales. Entonces creo que es importante repensar el municipio y comparto solamente algunas apreciaciones, ideas, preguntas. Estamos en un momento donde la hoja en blanco nos desafía a generar propuestas también, pero a dudar mucho para generar un proceso amplio de deliberación al interior de la Convención Constitucional. Entonces, ¿cómo contribuimos a generar verdaderos gobiernos locales? Yo creo que no se trata, como decía, solamente de mayores facultades, atribuciones y recursos, sino que se trata también de impugnar, en primer lugar, la distribución que actualmente existe de poderes al interior del municipio, que replica este presidencialismo reforzado, hiperpresidencialismo, donde tenemos alcaldes que son verdaderos reyes y señores y consejos sumamente debilitados. Creo que eso es fundamental, modificarlo de modo de equilibrar, al mismo tiempo de traspasar en el nivel vertical, ¿cierto?, de equilibrar los poderes desde arriba hacia abajo. Creo que también a nivel comunal es fundamental equilibrar los poderes al interior de los municipios. Mi experiencia hace que concluya que los consejos municipales, de verdad, más allá de las reformas bastante tibias que ha habido durante los últimos años, son entidades colegiadas sumamente debilitadas. Y conversaba también hace tiempo atrás en una instancia donde coincidí con el Contralor General de la República, y sé que pese a su amplia experiencia en la materia como académico, no fue hasta cuando llegó a la Contraloría General de la República que cuando se pudo dar cuenta efectivamente de la falta de control y los desequilibrios de poder que hay al interior de los municipios. Redistribuir al interior de los municipios, pero también redistribuir generando verdaderas democracias locales con mejores herramientas de participación ciudadana. Las que existen hoy día son absolutamente tibias, débiles. La realización de plebiscitos, ¿cierto?, a nivel comunal, ya lo sabemos, son absolutamente irrealizables por las barreras de entrada que se generan. Los COSOC están presididos por los alcaldes y está metido ahí también el secretario de las municipalidades. Por tanto, creo que es necesario rebajar, establecer plebiscitos a nivel comunal que se puedan realizar, establecer también referéndum revocatorio respecto de las autoridades comunales. Y volviendo a la experiencia de Valdivia, cuando se hicieron las consultas impulsadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, que fueron un aporte central, un ejercicio fundamental a mi juicio para el proceso constituyente, y en algunas municipalidades como la de Valdivia no se realizaron, la ciudadanía quedó absolutamente contenta. Yo creo que si hubiese existido la posibilidad del referéndum revocatorio, al menos como una amenaza, probablemente los alcaldes pensarían distinto, y si no, ¿cierto?, se podría establecer ese tipo de responsabilidad. Creo que es necesario avanzar también ahí en efectiva rendición de cuentas en los municipios. Hoy día las cuentas públicas son verdaderos shows mediáticos de campaña. Creo que es fundamental, además, pensar instituciones que ya existen y cómo las podemos reforzar. Me refiero a la institución de los delegados municipales o de las delegaciones, ¿cierto?, consagrada en el artículo 118, inciso tercero de la Constitución actual y desarrollada en el artículo 68 de la Ley Orgánica y en otros artículos, y cómo podemos, por ejemplo, mirando experiencias comparadas como la colombiana,
generar espacios de descentralización y desconcentración al interior de los mismos municipios. En el caso colombiano, los consejos municipales pueden establecer juntas administrativas locales de acuerdo a las características de los territorios, elegidas popularmente, y creo que esa sería una buena alternativa para comunas que son amplias, que son diversas y donde es necesario democratizar esos espacios. En el caso colombiano, las juntas administrativas locales son electas popularmente y funcionan principalmente como órganos de control, se relacionan con el municipio, se relacionan con los departamentos, pero también pueden hacer propuestas al nivel nacional. Creo que eso es fundamental, además de pensar en la necesidad de territorios especiales, digo, no solamente a nivel local, sino que a todo nivel, y cómo engarzamos, ¿cierto? Y ya para ir terminando, los territorios especiales a todo nivel, incluyendo la plurinacionalidad, ¿cierto? Eh, Así que eso, un par de comentarios para no excederme más, y creo que es fundamental, coincido con las líneas esbozadas a modo general por los autores que se dedicaron a este capítulo dentro del libro o del seminario, con que no se puede pensar un verdadero Estado democrático y social de derecho sin avanzar hacia un Estado regional y hacia la redistribución territorial del poder. Eso, muchas gracias por la invitación, y agradecido también de encontrarme por primera vez con todos ustedes, pero especialmente con quienes vamos a ser colegas en la convención constitucional, porque estos espacios también sirven para ir preparando ese camino de deliberación, de vencer desconfianzas, de conversar en un contexto de diversidad, ¿cierto? Que representa hoy día, ¿cierto?, desde la constitución de este órgano constituyente, lo más parecido a Chile. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Les reitero que este libro está disponible en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional para descarga gratuita. La idea es que se pueda masificar y sea un aporte y una herramienta para la discusión ciudadana y obviamente para la discusión constituyente dentro de la convención. También les aprovecho a reiterar las disculpas del senador Alfonso Durresti. Por problemas técnicos no se ha podido conectar, pero bueno, él es el gestor de esta instancia, pero vamos a ver si se logra conectar al final, y si no, les pido las disculpas del caso. Ahora le entrego la palabra a Christian Monkever, constituyente electo también, quien nos quiso acompañar también en este lanzamiento. Cristian. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Estoy hablando desde el auto, eso permite lo digital y lo telemático, no es el óptimo. El auto está detenido, por cierto, pero percances de última hora me hicieron instalarme en el auto y no en la oficina como hubiese querido. Pero lo importante es que estamos presentes y nos estamos escuchando y estamos conversando. Primero que todo, felicitar la labor que se realizó, porque Reflexiones Constitucionales es un esfuerzo importante, que da cuenta no solamente de su organización, sino que también después de sistematizar el trabajo realizado, de llevarlo adelante de buena manera, de implementarlo, de promocionarlo, de publicitarlo, de transformarlo en un libro digno de aplauso. Y por eso las felicitaciones al Senado, evidentemente la Biblioteca del Congreso, que a quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, puedo destacar un trabajo profesional permanente y con mucha altura de mira. Evidentemente la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, así es como se llama en la Cámara de Diputados, no sé si es exactamente el mismo nombre en el Senado, que en el caso del momento de este libro y de estos seminarios, el presidente era Alfonso Durresti, el senador, con quien tengo una relación de años, y por lo tanto también lo felicito por ese esfuerzo. Y lógicamente al equipo de colaboradores de la biblioteca que estuvieron presentes en este trabajo, y al equipo editorial por el esfuerzo que se hizo. Yo no voy a comentar absolutamente
todo el libro, que se lo podríamos pasar la mañana en esto, sino que voy a dar algunos comentarios respecto de lo que se ha ido planteando y lo que han ido señalando los autores en esta materia. Y vaya que es muy cierto la posibilidad también de, antes de que se inicie la convención, que ya está a puertas de podernos conocer también, aunque sea de manera telemática, y podernos escuchar y poder recoger reflexiones y puntos de vista de los que vamos a estar ahí en unos días más, con esa tremenda responsabilidad. Yo creo que la publicación es muy oportuna, yo la calificaría de refrescante, y lo digo en el buen sentido, y lo digo refrescante porque da cuenta de temas que no se han profundizado a lo mejor como se esperaba, y este libro lo logra, y sus autores y los profesores y académicos lo logran de buena manera, con análisis agudo, con algunos análisis que incluso mezclan la contingencia, que es evidente, con la doctrina, con la teoría, con la academia, lo que además da cuenta de un esfuerzo muy transversal. Aquí no hay un sello de una universidad o de otra, o de académicos de un color o de un pensamiento o de otro, sino que se ve mucha transversalidad y se ve mucha coincidencia, en muchas materias en lo que se va señalando. Por de pronto, género y nueva constitución, pueblos originarios o pueblos indígenas, el rol del Tribunal Constitucional, la descentralización y el agua y el medio ambiente, que son sus 5 capítulos que evidentemente van en la línea correcta. Y en el caso mío personal, yo he podido aprender mucho en detalle de la lectura y del contenido y de las diferentes exposiciones, que evidentemente uno no tiene la posibilidad de hacerlo, de asistir muchas veces a los seminarios, y cuando está sistematizado, y por eso señalaba, felicitaba el esfuerzo que se está haciendo, cuando se sistematiza, evidentemente es una tremenda oportunidad, y por eso lo que se señalaba, y ojalá el máximo de personas posible lo pueda leer, pueda acceder a ellos, y como son artículos, también hace más fácil su lectura. Yo me voy a detener en 2 aspectos simplemente y para no alargarme. Lo primero, el género y la nueva constitución. Yo creo que Viviana Ponce de León, Claudia Sarmiento, Verónica Undurraga y Yanira Zúñiga hacen una aproximación en muchos aspectos bastante similar. Y en esto yo no tengo nada que objetar, al revés. Tengo que agradecer por el proceso de aprendizaje que me ha permitido su lectura. Hay algo que quizás cruza el libro y que da cuenta de, en este aspecto, y también se da precisamente en este capítulo, pero también se da en otros capítulos, que da cuenta de que claramente este seminario fue realizado antes de que se produjera la elección. Y por lo tanto, las especulaciones en torno a la actitud entre los constituyentes o la conformación del mapa de la convención daba cuenta de un cierto ambiente de incertidumbre frente a ese resultado que se iba a producir. Y había mucha inquietud en torno a, ¿vamos a ser capaces o se va a lograr por la convención los 2/3 o no? Está en duda cuál va a ser la conformación de esa constituyente, y por lo tanto eso va a marcar en definitiva, y se plantea por los autores y las autoras de manera muy en la lógica de la incertidumbre. Y paso a leer algunos puntos que se plantearon y que dice relación que, por ejemplo, en uno de los tantos artículos, pese a este avance, ha de enfatizarse que la representación cuantitativa de los intereses de la mujer en el órgano constituyente no necesariamente asegura la representación sustantiva de los mismos. La medida en que ello pueda ocurrir o no dependerá, entre otros factores, de las convicciones políticas y religiosas de los convencionales que resulten electas, de su condición socioeconómica y de su origen étnico. En ese sentido, de recordarse que lo que sea que cuente como intereses de las mujeres no es algo homogéneo ni uniforme. En el fondo, claro, por eso se empieza a reflejar y se empieza a señalar la incertidumbre de lo que venía. Y yo creo que el resultado electoral, y en esto me detengo también unos segundos, da cuenta de la sabiduría de la ciudadanía. A nadie le dio el tercio. Nadie tiene el argumento para decir que otro está bloqueando. Y por lo visto, y por lo que se ha visto en general, en las declaraciones, todavía falta ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a votar y cómo vamos a ir diciendo, hay un ambiente en la lógica de no ir a buscar un tercio para obstruir, sino un ambiente en la lógica de ir a buscar acuerdos, consenso, dialogar, mirarse a los ojos, entender al frente, participación ciudadana intensa, y que nos logre llevar adelante un buen marco de entendimiento. En el rol del Tribunal Constitucional, que es otro de los capítulos relevantes también,
debo decir que comparto muchas de las apreciaciones. Me voy a detener simplemente en el artículo inicial de Fernando Atria, a quien conozco y tengo mucho respeto intelectual por la labor académica que realiza, aunque evidentemente hay algunas diferencias. Yo creo que Fernando Atria, siendo muy correcto en su análisis en muchos aspectos, muchas veces habla como si fuese el jefe de una barra, como el que, yo soy muy fanático del fútbol, por eso lo digo, como el que está con el bombo en la barra, y eso muchas veces complejiza el asumir bien sus argumentos, porque él señala, y me voy a explicar, simplemente no quiero estar en contingencia, sino que él señala que el Tribunal Constitucional del año 1970 es muy distinto al Constitucional del 1980. Estoy absolutamente de acuerdo. Señala que el primero tenía por objeto marcar o ser un árbitro frente a los requerimientos, y digo requerimientos del Ejecutivo o del Congreso, y por diferencia que se pudiese producir, pero a requerimiento de ellos mismos. A diferencia del Tribunal Constitucional del 80, que incluso llega a señalar que de constitucional no tenía nada o de tribunal constitucional no tenía nada, se le puso un nombre, pero no es como la teoría o la tesis, no es como la doctrina o las instituciones en otros países lo han diseñado. Y puede ser muy entendible su argumento, pero evidentemente, y señala que el tribunal vamos a darle señala que el Tribunal Constitucional del año 70 era más bien un tribunal que funcionaba y radicaba en un compromiso con la democracia, y que el del 80 más bien tiene un compromiso, más bien un planteamiento de sospecha con la democracia. Y puede ser que así sea y que así haya sido concebido, y que finalmente el Tribunal Constitucional era una suerte de tercera cámara. Y puede ser, si el punto es que los argumentos que se plantean en ese artículo de esa relación, que esto es culpa de tal y cual, y aquí y allá, y que la Constitución tramposa y una serie de otros argumentos, que a mi juicio, siendo un buen artículo y siendo un buen análisis, quizás se cae en esa crítica contingente, intensa, que lo hace también más sabroso. Eso yo lo estoy diciendo de otra manera, lo hace bien intenso, lo hace más sabroso y lo hace entretenido. Pero quería hacer ese planteamiento y ese comentario, teniendo mucho respeto intelectual por el trabajo que se ha hecho, tanto por él como por otros autores que hoy día presentan en el libro sus reflexiones en torno al rol del Tribunal Constitucional. Y en esta materia, en el rol del Tribunal Constitucional, evidentemente hay que hacer ajustes. Y yo creo que aquí hay dos alternativas. O se devuelve la función a la Corte Suprema, como en gran parte la tuvo, sobre todo con el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es parte de las materias que hoy día tiene el, el Tribunal Constitucional y que antes tenía la Corte Suprema, o se reformula lo que se creó, sobre todo en el gobierno de Ricardo Lagos, con un Tribunal Constitucional que, a mi juicio, un tribunal de muchos poderes que se le otorgaron. A mi juicio, llegar a pensar que el Constitucional Cristian, creo que desactivó el micrófono o no se escucha. Algo justo presionó. A ver. No, perdimos el audio de Cristian. No, pero creo que él no sé si nos escucha. Cristian, ¿nos escuchas? ¿Sí? No te escuchamos a ti. A ver. No. Es que estaba defendiendo mucho al TC del 80, por eso le cortaron el audio. No te escuchamos. Así que, claro, puedes volver. El problema de los audífonos parece. A ver si te quitas los audífonos.
Se metió Fernando Atria, claro. Ahí no, tampoco. No, tampoco. Ya, bueno, en ese caso, que me dicen que si puedes volver a conectarte. Vamos a darle 2 minutos, yo creo, para ver si puede volver a conectarse. Y ya ingresó el senador Alfonso Durresti, así que vamos a cerrar esta instancia con sus palabras. Bueno, buenos días, senador. Qué bueno que pudo solucionar los problemas técnicos y poder acompañarnos en este espacio. El senador Alfonso Durresti el año pasado, el año 2020, fue presidente de la Comisión de Constitución, y en el marco del 18 de octubre y del Acuerdo por la Paz y de toda la instancia del proceso constituyente, surgió la idea de, a partir del alero de la presidencia de la Comisión, organizar estos diálogos constitucionales con estas temáticas en específico, y el senador fue el impulsor de este proceso. Así que yo creo que, senador, yo creo que Cristian probablemente no se pueda volver a conectar, así que le damos la palabra para que cierre este espacio y cierre este lanzamiento. Les recordamos también que el libro está en la biblioteca, en la página de la biblioteca, para la descarga de todos quienes le interesen. Así que, senador, le dejo la palabra. Gracias Alejandra por la palabra. Perdonar el atraso al ingreso. Habíamos estado a las 9:30 de la mañana, estuvimos ahí conectados con Alfonso Pérez, presidente director de la Biblioteca del Congreso Nacional, precisamente viendo herramientas, viendo iniciativas que la biblioteca creo que puede también poner a disposición de los constituyentes. Vaya un saludo, más que la presentación que tenía presupuestada, saludar a nuestros 3 constituyentes, hombres y mujeres que están hoy día presentes. Gracias por la exposición, a Pedro, a Maya, a Cristian. Qué bueno, felicitaciones, éxito. Qué tarea más complicada, pero también más desafiante. Me imagino que ustedes, desde sus ópticas profesionales, personales, ideológicas, están en un desafío. Alcancé a escuchar la posición de Cristian, a quien conocí desde el ámbito parlamentario y ministerial. Me gusta la frescura con que se enfrentan los desafíos. A Pedro, algo lo ubico en la zona, en la región. A Maya también pudimos compartir en distintas instancias. Desearles a cada uno de ustedes éxitos, a provocar, a debatir, pero sobre todo a concordar, a construir algo nuevo. Yo creo que ese es el tremendo desafío. El año pasado me tocó presidir la Comisión de Constitución, el 2019 era vicepresidente del Senado, y tratamos de contribuir en cada una de esas instancias para aportar a estas reflexiones constitucionales, desde lo del 15 de noviembre, desde la presidencia de la Comisión de Constitución. Hicimos seminarios de pueblos originarios, de igualdad de género, de descentralización, de medio ambiente, de aspectos que considerábamos que eran importantes, no podíamos reflexionarlo. Ahí agradecer a los senadores de la comisión, desde Pedro Araya, Francisco Buenchumilla, Rodrigo Galilea, Luce Bensperger, y también nos acompañaron en algunos momentos Jimena, la presidenta actual, Yasna Proboste, la propia Jimena Órdenes y Adriana Muñoz, quien era presidenta en su momento. Entonces, nutrimos ahí una discusión bastante importante, y tuvimos con profesores también de todos los lugares. Veo ahí a Viviana Ponce de León, que fue una de las primeras expositoras, y Claudia Sarmiento, Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga, Amaya Alves, bueno, la Nancy Yáñez, Ana María García, Miriam Enríquez, Tatiana Celume, Verónica Delgado y Analía Uriarte nos ayudaron. Y también el tema indígena de pueblos originarios, también Salvador Millaleo, mire, Fernando Atria, que hoy día es constituyente, Felipe Paredes, Pancho Zúñiga, Rodrigo Pica y Alberto Codú, también varios profesores de la Universidad Austral, que obviamente queríamos darle un sello regional. Pero mire, escribimos esto, ahí la Biblioteca del Congreso Nacional hizo un tremendo aporte, y también el equipo legislativo que trabaja conmigo, ahí Alejandra y a Melisa, Javier, que pudieron sistematizar esto. Yo simplemente lo decía en los debates, ojalá que sirvan como herramienta
que esta reflexión que se hizo antes del proceso constituyente pueda alumbrar, ayudar y distribuir. Ojalá, yo siempre decía que este libro, a mí me gusta la confección en papel, independiente de poder descargarlo, que ojalá lo tengan ustedes en sus escritorios, en sus mochilas, en sus computadores para que sirvan ahí de extraer algunos elementos. Y también agregarles que en una importante conversación en la mañana con Alfonso Pérez también veíamos de qué manera también el soporte desde el punto de vista de la historia fidedigna de la ley, de los documentos, de la importancia de los debates y los elementos que generan la concreción de la redacción final del articulado también puede ser soportada y puede ser resguardada y sistematizada por la biblioteca del Congreso Nacional. Así que nada, pues que tengamos una gran proceso constituyente, que tengamos la mejor constitución posible, que dé fruto que dé cuenta de este Chile nuevo, diverso, heterogéneo, verde, diverso. Y eso, un agradecimiento especial también ahí a la Biblioteca del Congreso y al Centro de Extensión del Senado, que también nos está ayudando en la versión impresa. Una buena jornada y a trabajar y a preparar sus maletas hacia Santiago para los constituyentes de regiones, que seguramente los van a tener ahí atareados durante un buen tiempo. Y ojalá que desde el sur, desde también la visión de estas regiones, la región del Biobío, la región de los ríos, Austral, también dialoguen, confronten, discutan, pero acuerden ahí con Cristian, que es del distrito 10, del centro del epicentro del país, pero también es el Chile diverso que queremos y esperamos, confiamos en que ustedes puedan traducirlo en un texto constitucional. Buena jornada y gracias por haber participado. A los profesores también, Viviana también, a ti en particular, no la veo ahora la Viviana, pero estaba por ahí. También abrazos y reconocimiento. Muchas gracias, senador. Cristian se pudo volver a conectar, así que le damos el espacio para que cierre sus palabras. Sí, aprovechar y saludar al senador, con quien tengo una gran amistad y un gran presidente de la comisión, porque a mí me tocó lidiar en buenos términos, porque tenemos una relación de años que nos conocemos. A mí como ministro secretario general de la presidencia y él como presidente de la Comisión de Constitución, y siempre hubo mucho respeto, mucha altura de mira y un muy buen trabajo. Recuerdo cuando sacamos adelante la última reforma constitucional que permitió que hoy día tengamos escaños reservados para los pueblos indígenas, donde pasamos varios días y varias noches, literalmente, logrando un acuerdo que era fundamental y muy necesario. Y hubo mucha flexibilidad y mucha altura de miras para poder permitir una reforma importante. Y con esto termino, porque quería comentar, evidentemente, que los artículos y las propuestas y los planteamientos en materia de pueblos indígenas, muy, muy ilustrativos. Creo que Salvador Millaleo logra, y todos los que escriben en reflexiones constitucionales y dieron cuenta de su opinión, da cuenta de buenas y alternativas. Destaco simplemente el esfuerzo que se hace por explicar y explicitar la diferencia entre el Estado nacional y el Estado plurinacional, que también es muy ilustrativo para quienes efectivamente nos estamos aproximando a estas materias más en detalle, y que estos artículos ayudan mucho a ir clarificando. Echo de menos simplemente los artículos que en materia de pueblos indígenas y de los autores, y quizás es un esfuerzo que vamos a tener que hacer y que a lo mejor pasa más allá de la Constitución, que todo está muy centrado en cómo logramos una aproximación más bien política, institucional, de los pueblos indígenas con la institucionalidad, con el Estado chileno, y queda de lado toda la otra mirada, la mirada social, que yo creo que también es un tema muy relevante y muy importante, que tiene que ir de la mano, porque eso permite también mejor calidad de vida y una mejor alternativa de oportunidades para quienes forman parte de las comunidades y de los pueblos indígenas a lo largo de todo Chile, que también forma parte importante de sus requerimientos y de sus reivindicaciones. Nada, simplemente agradecer la posibilidad de estar acá, que se hayan fijado en mí para poder presentar el libro. De verdad lo agradezco, me sorprende y gratamente, y cada vez que sea necesario, encantado de ir aportando, de ir ayudando. Y si hay algunas copias que se impriman
no se olviden de nosotros para que las podamos también tener a mano. Hoy día la tenemos en el iPad y la estamos leyendo, pero uno tiene más años y le gusta la hoja para poderla oler, rayar, tocar y mirar. Por lo mismo se agradece el esfuerzo nuevamente y las felicitaciones a la biblioteca, al Senado, al senador, a los equipos por el trabajo que hicieron. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, y de todas formas le haremos llegar la copia impresa que los constituyentes van a tener el privilegio de tener. Así que muchas gracias por participar de esta instancia, por participar a las profesoras. Voy a volver a agradecer a la profesora Viviana Ponce de León, Claudia Sarmiento, Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga, Amaya Alves, Nancy Yáñez, Ana María García, Miriam Enríquez, Tatiana Celume, Verónica Delgado y Ana María Uriarte, y a los profesores Salvador Millaleo, Fernando Atria, Felipe Paredes, Francisco Zúñiga, Rodrigo Pica y Alberto Cudú. Muchas gracias por la participación de esta instancia. Y eso, el libro queda a disposición. Ojalá sea muy masiva su descarga, compártanla en sus redes sociales a los constituyentes que ya sabemos que lo siguen harto. Entonces, aprovechar a difundir el conocimiento y ahí estaremos súper pendientes de su utilización para la convención. Senador, muchas gracias por conectarse, la participación, director Alfonso de la Biblioteca del Congreso, Amaya, Verónica, Pedro y Cristian. Muy buen día. Oiga, Amaya, ¿le puedo hacer una solicitud? Usted que es del Biobío, ¿usted vive en Concepción? Sí, hola, senador. Sí, vivo en Concepción. Perdón, que no la había podido saludar antes. A Pedro lo veo más y a Cristian lo compartí con él mucho como parlamentario, después como ministro. Le tocó tramitar todas las leyes de acompañamiento, principalmente pueblos originarios, y por eso recordaba bastante. Y a Pedro Muñoz lo conocemos acá mucho más por ser representante de nuestro territorio. Yo simplemente felicitarla a usted por la representación de esa hermosa y variada, diversa región, y señalarle que yo tengo una pequeña debilidad por esa zona, porque soy hincha, socio y ferviente defensor de una gran institución que debiera ser patrimonio inmaterial, además de esa zona, que es el Club Deportivo Ferroviario Almirante Arturo Fernández Vial, más conocido como el Vialito. Así que también me quería tomar esta libertad de darle ahí a usted, que es representante, muchos vialinos habrán votado por usted. Así que desearle también mucho éxito y te he seguido, y gracias también por todo lo que también durante la discusión, y también ahí a disposición también de elementos de discusión, de nutrir ahí lo que uno pueda colaborar. Encantado, porque uno se siente orgulloso también de la diversidad y la calidad de los constituyentes, representados, legitimados socialmente, políticamente, pero también con tremendos desafíos, inquietudes intelectuales y eso. Quería darme esa licencia. No, muchas gracias, y claro, así es un gran desafío que ojalá convoque a todos y a todas, así es que vamos a hacerlo lo más inclusivo, lo más diverso posible, y ojalá que refleje a lo diverso que es Chile. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. También le agradezco a la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos apoyaron de manera muy directa Rodrigo Obrador, Karen Morrego, José Luis Rifo y Cecilia Cortines. Cecilia Cortines fue la diseñadora del libro, y bien cortito les cuento la explicación de la portada. La portada es la primera foto, el primer retrato de lo que es la anatomía de las plantas. La intención de la diseñadora era ocupar esta imagen, que es de 1680, del botánico Nehemías Grieux, quien hace esta primera investigación y logra esta primera imagen, y es un renacimiento para el estudio de la botánica. Esto la diseñadora Cecilia lo interpretó como una forma de un nuevo renacer, una esperanza, y por eso se plasma en la portada del libro cómo la Convención Constituyente es una puerta para un nuevo Chile, en donde de manera colectiva y de manera democrática repensemos este país. Así que le agradecemos profundamente a la biblioteca, y
ya los libero de esta mañana, así que tengan muy buen viernes y muchas gracias por la sintonía y por la participación. Gracias.